Amigos de Videos Bolivia, les presentamos la siguiente noticia. Los problemas económicos no terminan en Bolivia. Ahora se habla de la escasez del diésel en Santa Cruz. Esta escasez, según los analistas, llegó al sector productivo y hay una gran preocupación por la cosecha. Esto desde Anapo, y también las palabras del exministro de Hidrocarburos Álvaro Ríos, quien manifiesta todas sus preocupaciones por esta escasez y las medidas anunciadas por el gobierno frente a los combustibles. Escuchemos estas palabras y las repercusiones y luego continuamos. Bien, y para hablar de la situación estamos ya en contacto con Álvaro Ríos, exministro de Hidrocarburos, a quien saludamos cordialmente esta mañana. Muy buenos días, gracias por atendernos. Productores, transportistas relacionan estas filas en busca de diésel en diferentes surtidores de Santa Cruz con los cupos que ha impuesto el gobierno a través de un decreto. ¿Coincide usted con esta observación? Gabriela, muy buenos días. Veo que la tienen trabajando el Día del Trabajador. Felicidades a todos, ¿sí? Gabriela, a ver, lo único que tenemos que tener en cuenta es que por muchos años los bolivianos nos habíamos acostumbrado a que no nos falte el combustible, y creo que YPFB en ese contexto es que ha hecho una muy buena labor. Pero de un tiempo a esta parte, estoy hablando de los últimos 6 meses, hemos visto escasez de gasolina, ahora de diésel y nuevamente de gasolina. Lo que veo actualmente, yo no he podido constatar lo que ustedes dicen en las calles, es que hay un abastecimiento, pero no es regular, ¿sí? Puede ser que algo de nueva demanda, porque se inicia la zafra cañera, puede ser que haya un poco de especulación, pero ya no un total desabastecimiento, porque no estamos viendo un total desabastecimiento, sino es un desabastecimiento parcial de diésel, sin duda que perjudica mucho a las actividades, principalmente en Santa Cruz, donde se mueve el aparato productivo del país, es decir, aquí se mueve gran parte de la carga de Bolivia que sale de exportación, y se mueve también pues el transporte y muchas otras actividades. Yo preferiría que escasee gasolina y no diésel, porque el diésel es el que nos alimenta, nos mueve, todo lo que tenemos en nuestra vida cotidiana es transportado por el diésel. Entonces, creo que la pregunta la tiene que responder pues YPFB, quien después de toda una semana no puede echar la culpa únicamente a la especulación. La especulación normalmente pasa un par de días y luego la gente llena su tanque y se va tranquila a su casa. Creo que acá hay algún tipo de problema logístico, de abastecimiento que tiene el país en cuanto al suministro regular de diésel. No vamos, como le he dicho, no veo que sea un tema total que no tengamos diésel, sino que la demanda no está siendo cubierta, y este tema realmente perjudica al aparato productivo, perjudica al país, y hay que tenerle mucho cuidado. Yo preferiría, como le digo, que escasee un poco de gasolina, pero no el diésel, ¿no? Y bueno, hay que hacer todos los intentos. Creo que se debe comprar oportunamente y se debe hacer la logística oportuna para que el aparato productivo nacional no se perjudique, Gabriela. ¿Los cupos son una solución a este problema o son el problema? Para mí los cupos no son una solución al problema, más bien todo acto de regulación intervenida, forzada, complica la situación, ¿sí? Que hay contrabando y va a haber mientras los subsidios estén. Entonces creo que una mirada más clara hacia adelante tiene que ver qué hacemos con los elevados subsidios que tenemos a los combustibles, Gabriela. No olvidemos que de ser un país que ha producido mucho gas, mucho condensado, y éramos excedentarios en energía, estamos pasando y transitando a ser
muy rápidamente por la declinación de los campos a ser un país netamente importador y con alto nivel de subsidio. Entonces, creo que el planteamiento de tener cupos solamente es un parche, no soluciona lo estructural. Lo estructural viene por cómo hacemos para nivelar nuestros precios de combustible y no se produzca el contrabando, porque dicen en la jerga energética que la energía más cara es aquella que no se tiene, como en este momento, donde se perjudica el transporte, se perjudica el agro, ¿no? Y otra medida que venimos pidiendo, Gabriela, a usted le consta, es que desde hace mucho tiempo, 10 años exactamente, pidiendo exploración. El presidente de la República, nuestro presidente, don Luis Arce Catacora, ha admitido ya públicamente que los campos se están agotando, una palabra así ha usado, y creo que esto lo sabemos hace 10 años. Y lo que veo es que por 10 años no hemos encarado responsablemente una reposición de reservas para no tener que quedarnos importando combustible como ahora, ¿no? Entonces sigue planteada ese tema. Creo que es un poco tarde, pero dicen que nunca es tarde y debemos tratar de recuperar, Gabriela, un nuevo ciclo exploratorio que no deje que nuestros dólares se vayan por la frontera y que encima de eso tengamos que subsidiar. Esa ecuación es muy dura para las arcas del gobierno, Gabriela. Usted habla justamente de dólares. ¿Tiene lo suficiente YPFB como para comprar combustible del extranjero? Usted también habla de logística. Sí, no conozco la situación exacta de YPFB, pero el 2022 he podido analizar, por ejemplo, que ha habido un drenaje de dólares de YPFB, porque hemos tenido que importar muchísimo combustible y muy caro, como hemos visto, por la emergencia, por lo que haya pasado. A YPFB le hemos hecho comprar, le han forzado a comprar combustible a precio internacional, 11, 12 bolivianos el litro, y venderlo en el mercado interno en 3.60, 3.70 bolivianos el litro. Esa es una subvención de casi 3 veces. Ese drenaje de dólares a YPFB, porque no le devuelven constante y sonante, le devuelven en NOCRES. YPFB no puede usar esos NOCRES para ir nuevamente a las traders y buscarlas, comprar combustible con NOCRES que solamente tienen un valor fiscal interno o impositivo interno. Entonces, creo que hay que dotarle a YPFB de la suficiente cantidad de dólares para que pueda traer el suficiente combustible a Bolivia. El otro día creo que a través de ustedes he escuchado una nota de algún sector agropecuario en Santa Cruz que se ha pronunciado y que han pedido que se puedan importar su combustible o su diésel directamente. Yo creo que esta medida puede pensarla el gobierno muy tranquilamente, porque creo que le alivia un poco en el problema que tiene del abastecimiento interno, pero también si privados quieren importarse para no desabastecerse y para tener energía constante y diésel constante, creo que hay que comenzar a mirar una serie de medidas, pero lo que no podemos tener es este tipo de desabastecimientos, ya sean totales o parciales, muy constantemente, Gabriela. Bien, le agradecemos mucho por este análisis. Será Álvaro Ríos, exministro de Hidrocarburos, que estuvo hablando hoy con nosotros. En estos momentos hay una gran preocupación en el sector productivo porque en los últimos días hemos sentido un insuficiente abastecimiento de diésel. Normal, recién después de una semana. Como el caso del señor, hay muchos otros, una situación que se ha reflejado en diferentes surtidores. Esosur ha garantizado el abastecimiento de combustible en los diferentes surtidores, no obstante, las filas permanecen todavía. Arrancamos mostrándoles un recorrido que hicimos por varios surtidores en la zona de la Villa 1 de Mayo.
se comprobó la falta de diésel. En algunas estaciones han señalado que el carburante se agotó la jornada de este viernes y señalan que no van a recibir más por parte de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos hasta el próximo lunes. Se pudo observar en este recorrido que los usuarios llegaron buscando justamente este carburante y algunos de ellos llegaban también así con bidones buscando abastecerse de diésel. Sin embargo, se toparon con la situación en que varios surtidores estaban sin diésel. Y los usuarios afectados por la ausencia de diésel recorren distintos surtidores. Los encargados aguardan la distribución por parte de YPFB. ¿Qué le parece que no haya diésel en varios surtidores de Santa Cruz? Realmente una pena. La escasez de diésel en Santa Cruz preocupa a las personas y a los productores. En varios surtidores han colocado este letrero que dice no hay diésel. La escasez de este carburante preocupa a varias personas, sobre todo que hoy están buscando este combustible para poder algunos seguir trabajando. Realmente una pena, sobre todo para las industrias, para las personas que trabajan en el campo, los productores, ¿no? Entonces, realmente muy lamentable. ¿Buscando diésel? Buscando diésel, mira, oiga, qué escasez de diésel, no hay dónde, mira, cuando se acaba el diésel, mira, no puedes moverte a ningún lado, pues, ¿no? ¿Ha ido varios surtidores? No, todavía recién estoy de ida, como vendo en la feria, así que no tengo para retornar, pues tengo que nomás buscar, como sea, tengo que llegar a mi casa. Que no haya diésel en los surtidores. Lamentable, ¿no? Estamos en un país que hay harto carburante, ¿no? Y que no haya, ¿no? ¿A buscar en otro lado? A buscar no queda más, mamá. ¿Ha buscado otros surtidores también? Ahorita vengo aquí de la 16 de julio y no he pillado. No he pillado. ¿Con el galón vacío, no? Galón vacío nomás. Así como en este surtidor, en muchos no hay este combustible. Solo gasolina nomás, no hay diésel. ¿Diésel? No hay diésel hasta el lunes. ¿Desde cuándo se acabó este combustible? Ayer se acabó, a partir de las 3 de la tarde. ¿La gente está viniendo a buscar? Sí, cada rato pasan y no pillan, pues se van. ¿No hay diésel en este surtidor también? Efectivamente, el cupo que nos dieron ya se terminó. Lo que nos da yacimiento se terminó ahora en la mañana. En este otro surtidor de la Villa 1 de Mayo han colocado estos conos de color naranja como señalización de que no hay diésel en esta estación de servicio. Y hay gran preocupación en el sector productivo porque ANAPO denuncia que parte de sus afiliados debe paralizar la cosecha de soya debido a que YPFB ha recortado en un 60% la asignación de diésel al sector productivo. Hay una gran preocupación en el sector productivo porque en los últimos días hemos sentido un insuficiente abastecimiento de diésel para el sector productivo. Más aún cuando en estos momentos los productores se encuentran en pleno proceso de cosecha de la soya de verano y también de siembra de cultivos de trigo, maíz, sorgo, girasol. Por tanto, creemos nosotros que es fundamental que Yacimientos garantice el abastecimiento de diésel en los volúmenes suficientes que se necesita por parte de los productores. Esta semana hemos tenido una reducción considerable en los volúmenes que se venía asignando para los que son clientes directos que compran en la modalidad de venta directa de YPFB. Estamos en una reducción de casi un 60% menos que se ha asignado en estas a partir del día miércoles. Tenemos ya casos de productores que están paralizando su maquinaria en pleno proceso de cosecha. Y eso realmente es de gran preocupación y es por eso que estamos haciendo todas las gestiones necesarias con Yacimientos para que de una vez lo más inmediato se pueda dar una solución a este tema. Buenos días, estamos en el Cuarto Anillo, avenida Paraguay, para mostrarle las filas de vehículos que están afuera de una estación de servicio, esto con el objetivo de poder cargar diésel. Vemos el transporte público de diferentes líneas que han llegado a este punto de la ciudad, prácticamente el inicio del parque industrial, para poder cargar este combustible. Vemos ahí la línea 62, vemos la línea 68, otros micros y colectivos también realizando la carga del combustible, en específico lo que es el diésel, camiones en la parte trasera también de mediano y alto tonelaje. Vamos a hablar con uno de los conductores. ¿Cómo está?
Muy buenos días. Bueno, ¿ha ido a otros surtidores? ¿Hay o no hay diésel? ¿Cuál es la situación? Hay diésel ahorita, ayer no había, pero hoy hay. Ya hay diésel, pero hay cola. ¿Conoce por qué hay filas en los surtidores? Bueno, al menos lo que se sabe en la noticia de que menos diésel para Santa Cruz, 200.000 litros menos creo. Y somos el departamento que producimos más y, o sea, nos castiga, digamos, el gobierno, no sé. Por ejemplo, ¿a qué hora llegó usted a este surtidor para realizar la fila para poder cargar diésel? Estoy como media hora. ¿Fue a otros surtidores hoy? Sí, hay otros surtidores, especialmente aquí por aquí por la Luján, el Pantanal, igual están haciendo cola. Es mi zona, digamos, ¿no? Por eso estoy aquí, cerca. O sea, este es el tercer surtidor que visita. Sí, el tercero. Y se está haciendo cola. Pero hay, digamos, ¿no? Ayer no había, sábado y ayer domingo no había. Perfecto, muchas gracias. Hay la palabra entonces de uno de los transportistas que en este momento está realizando la fila respectiva para poder cargar diésel aquí en el surtidor del Cuarto Anillo, Avenida Paraguay. Esas eran las palabras de Álvaro Ríos, exministro de Hidrocarburos, además de las repercusiones por la escasez de diésel en Santa Cruz. El combustible ha empezado a escasear en los últimos días y son varios los productores que sufren problemas, según señala el dirigente del sector soyero. El gerente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo, ANAPO, Jaime Hernández, denunciaba que el sector está preocupado porque ha empezado a escasear el diésel en pleno proceso de cosecha. Piden a las autoridades que se solucionen los problemas de abastecimiento. En los últimos días hemos sentido una insuficiente abastecimiento de diésel para el sector productivo, más aún cuando en estos momentos los productores se encuentran en pleno proceso de cosecha de verano y también de siembra de cultivos de maíz, sorgo y girasol, señalaba Hernández. El dirigente del sector soyero señalaba que era fundamental que yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos garanticen la entrega de diésel en los volúmenes necesarios para cubrir la demanda de los productores. Según los últimos datos de ANAPO, esta semana los volúmenes de entrega directa de YPFB se redujeron hasta un 60% desde el día miércoles. No hemos recibido explicación, salvo que están haciendo todos los esfuerzos para entregar la mayor cantidad de diésel. Pero eso ha sido insuficiente y como sector productivo nos preocupa, ya que hay productores que están paralizando su maquinaria en pleno proceso de cosecha. Es un momento de gran preocupación, añadía. La escasez del diésel en Santa Cruz es evidente en surtidores y distribuidoras de combustible. Las largas filas de automóviles y camiones se registran desde el día miércoles hasta este viernes en la capital cruceña, en el área metropolitana. YPFB, por su lado, dijo que aplicará el colorante a los combustibles para identificar de qué surtidor sale el contrabando. El presidente de la estatal petrolera, Armin Dorgatén, señala que viendo un bidón y el color del combustible se podrá saber de dónde salió el combustible. Con las filas y letreros en algunos surtidores de Santa Cruz en los que se señala que no hay diésel, este domingo el presidente de YPFB, Armin Dorgatén, adelantaba que tienen previsto aplicar colorantes a los combustibles para identificar de qué estación de servicio sale el combustible hacia el contrabando. Dorgatén admitía que como parte de su estrategia para luchar contra el contrabando se está aplicando en Santa Cruz un abastecimiento controlado de diésel. En el marco de esta estrategia se redujo el despacho en 200.000 litros diarios de diésel al departamento cruceño, lo que significa un 7.7% del total que era entregado anteriormente. Pese a ello, considera que no debería formarse largas filas en estaciones de servicio, especialmente en lo referido a la gasolina, pues el abastecimiento controlado se aplica al diésel y no a la gasolina. Considera que existen estaciones de servicio que no están cumpliendo las normas para la comercialización de combustibles y las responsabiliza por el contrabando. Por ello anunció que en los próximos días
se pondrá en marcha una iniciativa que consiste en el uso de colorantes en los carburantes. Estamos probando, viendo. Vamos a comenzar pronto con los colorantes para poder ver de qué estación de servicio se está manejando qué tipo de diésel. Esto permitirá realizar como un trazo para saber de qué estación de servicio sale el contrabando, manifestaba Dorgaten, según el presidente de YPFB. De esta manera, viendo un bidón y de qué color es el combustible, se podrá identificar de qué estación de servicio está fugando el combustible hacia el contrabando. En la conferencia de prensa de Dorgaten también se habló sobre las reservas de gas que tiene Bolivia. El ejecutivo explicó que la cifra que actualmente se maneja está en base a un estudio realizado en 2018 y está en marcha un nuevo análisis cuyo resultado se conocerá a mediados de este año. En septiembre tendremos un nuevo dato certificado, afirmaba Dorgaten, quien no quiso dar más detalles al respecto. ¿Qué opinan ustedes? Hay escasez de diésel en Santa Cruz. No olviden dejarnos sus percepciones al respecto y si ustedes creen que esto es consecuencia de la escasez del dólar en el país y la crisis económica. No olviden dejarnos sus percepciones al respecto de las palabras y las repercusiones frente a esta escasez del diésel en Santa Cruz.